Vamos a continuar, hermanos, entonces, el día de hoy con nuestra clase de la doctrina de la palabra de Dios. Y hemos llegado a lo que corresponde al Nuevo Testamento. La clase pasada hablábamos sobre el origen y el desarrollo del Antiguo Testamento. Y para mí, en lo personal, es algo muy, más que interesante, hermanos. Uno puede ver la mano de Dios en todo, a través de la historia, porque todo ese desarrollo es a través de los siglos, de cientos de años, como Dios habló a diferentes personas en diferentes tiempos y ellos escribieron y, y cómo todo concuerda y todo se empalma, todo se enlaza tan perfectamente en el mensaje que Dios quiso entregarnos a nosotros, su revelación. Sin duda está la mano de Dios ahí en la historia, haciendo este proceso para que nosotros hoy podamos tener en nuestro libro sagrado, en las Santas Escrituras, el mensaje de Dios para nuestras vidas. Bien, hermanos, llegamos ahora a lo que es el canon del Nuevo Testamento. Vamos a ver en esta clase, hermanos, propongo este siguiente bosquejo sobre los puntos que vamos a hablar ahora. Vamos a hablar dos puntos principales. Y primeramente vamos a hablar del canon. ¿Cómo es que el canon del Antiguo Testamento presupone que va a haber más revelación? Cómo los profetas del Antiguo Testamento hablaron y ellos no creyeron que su revelación era total, era completa, sino que ellos mismos presuponen que en el futuro iba a venir más revelación de parte de Dios. Y es por eso que iniciamos y partimos de este punto, hermanos. Después vamos a ver el punto número 2, que es el testimonio apostólico de Cristo. Y cómo es que ese testimonio de los apóstoles es lo que hoy conforma nuestro canon del Nuevo Testamento. ¿Ok? Aquí el punto número 1, el canon del Antiguo Testamento presupone un canon neotestamentario. El mismo Antiguo Testamento, hermanos, anuncia que Dios volverá a hablar de manera definitiva en el tiempo en que venga el Mesías. Vamos a abrir la escritura, bueno, ahí lo tienen en sus pantallas. Deuteronomio 18:15 dice así: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Dios promete un profeta como Moisés, hermanos, que iba a venir en el futuro. Versículo 16 dice: conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, es decir, como Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hable en mi nombre, yo le pediré cuentas. Hermanos, estamos en el libro de Deuteronomio, en los inicios, en la formación del pueblo de Dios. Moisés anunciando que en el futuro vendría un mediador como él, un profeta como él, al cual el pueblo de Dios debería de prestar atención. Y si no le prestasen atención, dice: yo les pediré cuentas. Así que, hermanos, el Antiguo Testamento anuncia que Dios volvería a hablar de una manera definitiva en el futuro. Así como Dios habló por medio de Moisés y los profetas, Dios prometió que enviaría un profeta superior, alguien mayor a Moisés, cuya palabra tendría una autoridad absoluta. Así es que el pueblo, las personas que estuvieron en el Antiguo Testamento, hermanos, esperaban que Dios continuara hablando y que ese
y que ese profeta a la altura de Moisés o mayor que él apareciera. Moisés entonces aquí, hermanos, está anunciando que ese profeta vendría, y no era un profeta cualquiera, porque él dice profeta como yo. El mayor profeta, hermanos, del Antiguo Testamento es Moisés. Es Moisés, él fue el mediador del antiguo pacto, él recibió la ley, él habló cara a cara con Dios, él transmitió la revelación divina, ya lo vimos, ¿verdad? El Tanakh, los primeros 5 libros, bueno, no todo el Tanakh, sino los primeros 5 libros de la Escritura, el Pentateuco. Él escribió esa parte importante de las Escrituras, así es que como él en el Antiguo Testamento no hay ninguno. Y dice, profeta como yo vendrá. Entonces, esto no se cumple ni con Isaías, ni con Jeremías, ni con los profetas, el resto de los profetas mayores, ni los profetas menores. Estaban entonces en todo ese tiempo a la espera de que llegara un profeta y extendiera la revelación de Dios y esas palabras que Dios demanda que debían escuchar. Así como escucharon a Moisés, deben de escuchar a este profeta que va a aparecer en tiempo futuro y que va a traer más revelación al pueblo de Dios. Entonces aquí, hermanos, vemos cómo Dios promete en el Antiguo Testamento un mediador semejante, pero superior. El versículo 18 dice, pondré mis palabras en su boca. Es decir, este nuevo profeta, este profeta mayor que Moisés, iba a hablar con la misma autoridad que Dios. Y el versículo 19 añade, a cualquiera que no oye mis palabras que vendrían por medio de él, Dios le iba a pedir cuentas. No escuchar entonces a este profeta sería rechazar a Dios mismo. Entonces, el Antiguo Testamento, digamos, predice, profetiza, promete más revelación que iba a venir por medio de este profeta. Entonces, el Antiguo Testamento ya presupone una extensión del canon, una extensión que no iba a terminar con el Antiguo Testamento, con el Antiguo Pacto, sino que con la llegada de este Mesías se inauguraría el nuevo canon, la extensión del canon y su plenitud, que quedaría completo. Entonces el canon también, entonces con esto, hermano, da por sentado que no está cerrado en el Antiguo Testamento, que al terminar el Antiguo Testamento no se cierra, sino que vendría más. Bueno, ¿quién es ese profeta? Bueno, Cristo. Cristo es el cumplimiento de esa promesa. Si nosotros leemos el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14, en esas primeras palabras de Juan, dice, y aquel verbo fue hecho carne, el verbo, la palabra, la revelación de Dios, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan comienza su evangelio, hermanos, mostrando precisamente eso, que la palabra de Dios se encarnó y llegó. Que esa promesa de que iba a venir un profeta con revelación de Dios, con el mensaje de Dios, dice, no con el mensaje de Dios, sino que esa revelación, esa palabra prometida, a la cual debíamos estar atentos, porque si no se nos iban a pedir cuentas, se encarnó, tomó forma de hombre. La revelación de Dios tomó forma de hombre. Y con eso nos está diciendo el apóstol Juan, Jesús es el canon viviente. Es la revelación de Dios viviente. No solamente en sus palabras, sino en todo su ser, su obra,
Todo lo que Él hizo es mensaje, es palabra, es canon, es autoridad, es revelación de Dios. A través de Jesús, no solamente de sus palabras, sino de su obra, lo que Él hizo con su cuerpo, se nos entregó más revelación de una manera clara. Cristo es presentado por el apóstol Juan como el canon viviente. Si vemos el versículo 17, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Se da cuenta cómo Juan alude al gran profeta del Antiguo Testamento y lo presenta a Jesús al lado de ese gran profeta para mostrarnos Jesús es ese profeta prometido. La ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Fíjense, Jesús, el Verbo encarnado, ¿vino a qué? A revelarnos, a darnos más revelación acerca de la voluntad del Padre, acerca del ser de Dios. A Dios nadie le vio jamás, pero Jesús vino, se encarnó y a través de Él podemos conocer cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? Y aquí, hermanos, vemos entonces un contraste entre Moisés y Cristo en estas palabras. Moisés fue un siervo, pero Cristo es el Hijo. Moisés era siervo y Jesús es el Hijo. Moisés recibió revelación y Cristo es la revelación. Moisés recibió revelación, pero Cristo era la revelación, el Verbo encarnado. Cristo es la revelación perfecta del Padre. Entonces podemos decir entonces que Jesús es mayor que Moisés y es ese profeta anunciado, el cual traería una revelación plena ya de la voluntad de Dios. Juan está aquí, hermanos, tratando de decirnos que Jesús no es solamente un intérprete del Antiguo Testamento, como aún los judíos todavía lo ven. Jesús fue un buen maestro o un buen profeta, pero Jesús es más que eso. Jesús no solamente vino a interpretar el Antiguo Testamento y enseñarlo de una manera más excelsa que los maestros de su tiempo. Jesús es más que eso. Él es el mediador, dice Juan, del nuevo pacto. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. Él está tratando de subrayar, hermanos, que este pacto nuevo, esta nueva revelación es mayor que la anterior. El Viejo Testamento era la ley dada por Moisés y el nuevo pacto es, dice él, es gracia y verdad. La ley vino por medio de Moisés y este nuevo pacto trata de gracia y de verdad. ¿Quién es el mediador de este nuevo pacto? Jesucristo. Jesucristo. El canon del Antiguo Testamento, entonces, hermanos, comenzó con Moisés. Entonces, ¿quién es el precursor del nuevo canon? Cristo. El canon del Nuevo Testamento comienza y culmina con Cristo. Recuerdan, así como vimos la clase de el inicio y el desarrollo del canon del Antiguo Testamento y comenzamos. ¿Cómo comenzó el canon del Antiguo Testamento? Dios hablando a Moisés y escribiendo, ¿verdad? Con Moisés. Bueno, ¿cómo inicia el canon del Nuevo Testamento? Inicia el Verbo se hizo carne. Carne. Antes de que hubiese una palabra de parte de Jesús, el hecho de que el Hijo de Dios se encarnara ya era un mensaje. Ya era un mensaje. El Verbo se hizo carne. Eso ya es un mensaje de Dios. Ya es nueva revelación.
del canon, una extensión, comienza la extensión nueva del canon en Jesús. Hebreos, hermanos, confirma esta progresión de la que estamos hablando. Recuerda Hebreos capítulo 1, verso 1, ¿cómo comienza? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, aquí continúa, ¿se fija? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El canon ha comenzado su nueva etapa de extensión aquí. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hermanos, esto puede ser bien un resumen de toda la historia de la revelación de Dios, desde el inicio, ¿verdad? Observe aquí, hermanos, dos etapas, el antes y el ahora. Antes, dice nuestro texto, ¿cómo fue? Por los profetas. Antes por los profetas. Ahora, ¿por medio de quién? La revelación antes fue ¿por quién? Por los profetas. Y ahora, por el Hijo. Antes, de muchas maneras, ¿verdad? Antes, de una manera progresiva, de muchas formas lo hizo y de una manera progresiva. Y ahora, es por medio del Hijo y de una manera absoluta, de una manera completa. Es decir, ya no vamos a esperar una extensión de más revelación después de Cristo. Ya no. Ahora, esto no significa, hermanos, que el Antiguo Testamento sea inferior o falso, ¿verdad? No. Significa que toda aquella revelación estaba apuntando a esta última extensión y a este cumplimiento, a esta ya plenitud de la revelación de Dios. Capítulo 3, ahí mismo en el libro de Hebreos, en el verso 5 dice, y nos muestra aquí cómo Cristo supera incluso a Moisés. Y dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo. Moisés como siervo, Jesús como el Hijo, ¿verdad? Para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como Hijo. ¿Qué es mayor, el siervo o el Hijo? El Hijo, el Hijo. Pero Cristo como Hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros si retenemos fiel hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Aquí, hermanos, pues encontramos esas diferencias fundamentales. Moisés en el Antiguo Testamento, al ser el mediador de ese pacto y al Dios a través de Moisés darnos esa revelación, ese canon, Moisés sirve dentro de la casa, pero Cristo es el que gobierna la casa, ¿verdad? Cristo es el que gobierna. Moisés anuncia y Cristo cumple. Moisés anuncia en el Antiguo Testamento, vendrá un profeta mayor que yo, a él deben de escuchar. Moisés anuncia y Cristo cumple. Moisés prepara y Cristo llega y establece el reino. ¿Ok? Entonces, hermano, a manera de resumen, el Antiguo Testamento no termina con un punto final. El Antiguo Testamento termina con puntos suspensivos. Habrá más revelación. Desde Moisés, Dios anunció que vendría un profeta definitivo cuya palabra tendría autoridad absoluta. Cuando Cristo vino, no solo cumplió las promesas del Antiguo Testamento, sino que inauguró esa última etapa, la revelación final de Dios. Por eso el Nuevo Testamento, hermanos, el Nuevo Testamento no es un añadido humano al canon, sino que es el cumplimiento de lo que Dios dijo. Habrá más revelación después de estos tiempos de los profetas, habrá más revelación. Esa nueva revelación se inaugurará cuando llegue el profeta que es mayor a Moisés
y cuando Él llegue inaugurará esa última etapa. Esa continuación entonces de la revelación de Dios que decimos, hermanos, ¿recuerdan qué es revelación? Quitar el velo. Dios progresivamente fue quitando el velo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento vemos nosotros todas esas sombras, esos tipos, vemos sacrificios, vemos ordenanzas, leyes, y todas esas cosas nos preparaban y prefiguraban lo perfecto, lo que vendría en la última etapa de la revelación de Dios. Dios continúa abriendo el velo. De repente históricamente llegó un tiempo donde el velo ya no se siguió corriendo, se quedó detenido y en espera a que llegara el final de la revelación de Dios. Llega Cristo, el velo se corre completamente, ya no hay nada más que mostrar, ya se abrió el telón completamente, ¿verdad? Ya no se puede abrir más, ya están las cortinas totalmente abiertas, Cristo se hace presente y así inicia esa última etapa con la llegada de Cristo. ¿Qué tiene que ver esto, hermanos, con el canon? Aquí llegamos al punto principal. Si Dios prometió un profeta definitivo y ese profeta definitivo ya vino y habló con la autoridad divina, él terminó de correr el velo. Entonces, hermanos, era de esperarse que sus palabras, su revelación a través de sus palabras y de sus obras fueran, hermanos, preservadas. ¿Recuerdan qué se necesita para que algo llegue a cercano? Preservación. Tiene que haber preservación, ¿verdad? Y Cristo llegó, se hizo presente, su vida fue un mensaje y sus palabras llegaron con autoridad. Entonces, era de esperarse, si él era el profeta definitivo, mayor que Moisés, si las palabras que fueron entregadas por medio de Moisés fueron preservadas, era de esperarse que las palabras de este profeta mayor también fueran preservadas, ¿verdad? Para nosotros, para la iglesia. Hermanos, pero Jesús no escribió ningún libro. Jesús no escribió ningún libro, como Moisés. Moisés escribió 5. ¿Cuántos libros escribió Jesús? Ninguno. Pero Jesús encarnó el mensaje, hermano, con sus obras y lo enseñó con sus palabras. Y como decía la frase que teníamos ahorita, y como Señor de su casa, no como siervo, como Señor de su casa, envió a los apóstoles, confirió a los apóstoles de su misma autoridad para hablarnos en su nombre. Y así nace, hermanos, de esta manera natural, el nuevo cuerpo de escrituras canónicas que conocemos como el Nuevo Testamento. Jesús no escribió ningún libro, pero él como Señor de la casa, no como siervo, como Señor de la casa, comisionó a sus apóstoles para que hablaran en su nombre. Entonces, tenemos un canon. Aparte del Antiguo Testamento, tenemos el nuevo canon, el Nuevo Testamento, hermanos, este nuevo conjunto de escrituras. Y no es por la voluntad de la iglesia, porque la iglesia quiso tener más revelación. No. Tenemos más palabra de Dios por la voluntad de Cristo, porque Cristo comisionó y dio autoridad para que hombres escogidos por él hablaran y en su nombre y nos entregaran ese nuevo cuerpo de escrituras. ¿Ok? Vamos a pasar al siguiente punto. Hasta aquí entonces, ya no avanza. ¿Qué pasó?
Hasta aquí entonces el primer punto. El Antiguo Testamento presupone un canon neotestamentario. El Antiguo Testamento anuncia una revelación futura. Cristo es el cumplimiento de esa promesa y Hebreos confirma esa progresión. ¿Dudas hasta aquí, hermano? ¿No? Entonces, pasamos al segundo punto. El testimonio apostólico de Cristo es nuestro canon neotestamentario. Quiero en esta sección hablar de 4 puntos. 4 puntos. El primero es hablar de esto que estamos mencionando, cómo Cristo comisionó a sus mensajeros como representantes oficiales para dar testimonio de su obra y para proclamar sus enseñanzas. Lucas 24:46. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos el tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y luego dice el versículo 48, y vosotros sois testigos de estas cosas. Este mensaje de este profeta prometido, su mensaje se extenderá a todas las naciones. Ya no es como en el Antiguo Testamento un mensaje nacional, ¿verdad? Para el pueblo, ordenanzas para un pueblo, leyes para un pueblo, estatutos para un pueblo, sino que este mensaje, esta nueva revelación de Dios, esta extensión de la revelación de Dios, es para todas las naciones, debe de ser escuchado por todas las naciones. Y dice Jesús, y vosotros sois testigos de estas cosas. Ustedes son quien va a hacer esta labor. Mateo 28:19, usted lo conoce. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué cosas? Las cosas que Jesús enseñó, las cosas que Jesús mandó. Todas esas enseñanzas que Jesús compartió durante su ministerio. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Nosotros vemos cómo Cristo, aunque Él no escribió ningún libro del Nuevo Testamento, Cristo comisiona a hombres para que ellos sean los testigos oficiales. Es importante, hermanos, que cuando vemos nosotros la palabra aquí testigo, entendamos, hermanos, que Jesús está usando esa palabra en un sentido más técnico quizás de lo que nosotros pensamos que significa. Es como el testigo de una corte. Ustedes son los que se van a presentar y van a dar testimonio de las cosas que hablé, de las cosas que hice. Entonces, ustedes son los oficiales, ustedes son. Nosotros vemos en Mateo 10:40, ahí se nos muestra cómo estos hombres eran estos representantes, mensajeros oficiales. Mateo 10:40 dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo, cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Hermanos, los apóstoles oficiales de Jesús son estos hombres, son estos testigos de las palabras de Jesús y de sus obras. Ellos. Estos hombres eran, hermanos, pecadores. Pero Dios en su voluntad los escogió a ellos para ser sus testigos. Ahora, si estos hombres, hermanos, los apóstoles, fueron los encargados al inicio de manera oral,
de manera oral, empezar a hablar las palabras de Jesús y enseñarlas, a dar testimonio de las obras de Jesús y enseñarlos, ¿cómo sabemos nosotros, hermanos, que esos hombres pecadores en realidad entregaron el mensaje de Jesús sin error, de manera infalible? ¿Cómo lo sabemos? Sin duda, hermanos, tiene que haber una intervención divina. Lucas 24, no lo tenemos ahí, Lucas 24, 49. ¿Recuerdan que Jesús les dijo, he aquí, Lucas 24, sí, el último verso de ahorita, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. ¿Qué necesitaban esos hombres, hermano? La ayuda del Espíritu Santo. Estos hombres, estos apóstoles, hermanos, debían de llenar algunos requisitos, no eran cualquiera, hermanos. Primera de Juan 1:1, vamos a la escritura. Primera de Juan 1:1 dice la escritura, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, fíjese, este es Juan, uno de los apóstoles, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, no con nuestra imaginación, lo que hemos contemplado, es decir, lo que nos dimos el tiempo para examinar, que es que contemplar, eso significa contemplar, detenerse y observar de manera detenida. Y lo que palparon nuestras manos, es decir, no nos pudimos equivocar, lo escuchamos, lo contemplamos, incluso lo palpamos, lo tocamos, lo palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, al Cristo, a Dios encarnado. Dice, porque la vida fue manifiesta y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó en Cristo. Dice, lo que hemos visto y oído, repite, como lo hace un testigo, yo estuve ahí, yo lo vi, yo lo experimenté, yo lo contemplé, yo lo palpé. Eso es lo que os anunciamos. Ese es el mensaje que les entregamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdadera sea con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas son las que escribimos. No escribimos nada más. Como testigos escribimos solamente lo que vimos y experimentamos. Nosotros somos sus testigos. Ah, pero eres un pecador, apóstol. Sí, soy un pecador. Pero Él me hizo su testigo. Él quiso que yo estuviera ahí, para que yo viera, para que yo experimentara, para que yo escuchara. Y Él quiso que yo anunciara esto, y eso es lo que Dios quiso que yo escribiera en esta carta. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Hechos 1:21 dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús estaba y salía con nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Recuerdan? Aquí se está eligiendo al apóstol que va a ocupar el lugar de Judas, y debía de tener un requisito, ciertos requisitos, ¿verdad? ¿Cuáles eran los requisitos para ser un apóstol, hermano? Debía de ser llamado por Cristo mismo.
Cristo mismo tenía que haberlo llamado. Tenía que no haber recibido el evangelio de manos de hombres, es decir, que otro se lo haya enseñado. Si ya hubo un mediador, entonces ya no era. No, a mí me lo enseñó Pedro. No, entonces tú ya no. Tú ya no. Debió de haber recibido el evangelio por revelación de Jesucristo. Debía de haber visto al Cristo resucitado. Entonces, hermanos, el margen de candidatos se iba reduciendo. Mucho. Había muchos hombres piadosos, ¿verdad? Pero había muchos hombres que vieron algún milagro de Jesús. Había muchos que pudieron haber estado en el Sermón del Monte, ahí. Pero hermanos, no todos vieron a Cristo resucitado. Sí fueron muchos, pero no todos. Además debía de comprobar que era inspirado e infalible como maestro. Y por consiguiente exigía que se recibiese su enseñanza como doctrina de Cristo mismo, que el Señor había garantizado su misión apostólica tan plena y tan perfectamente como la de Pedro, como la de cualquier otro apóstol. Debía ser que su ministerio fuera acompañado y corroborado por milagros y por maravillas. Estos eran los requisitos, hermanos, para ser un apóstol. Su testimonio, el testimonio que iban ellos a dar sería, hermanos, el fundamento apostólico sobre el cual se iba a edificar la iglesia. Por lo que su presencia, hermanos, entonces, la presencia de los apóstoles es una presencia única en la historia. Y ellos iban a establecer un fundamento. En una casa, ¿cuántos fundamentos se ponen, hermanos? O sea, es uno. Fundamento es lo que va abajo. Y sobre ese fundamento se edifica. Es decir, no se pone un fundamento y luego se edifica un poco y después viene otro fundamento y después otro poco. No, el fundamento es uno. Es uno y sobre su fundamento se edifica. Entonces, aunque su presencia, hermanos, sea única en la historia, es decir, un tiempo específico, solamente algunos, la influencia apostólica, hermanos, debe de ser permanente. Debe de ser permanente. Continuamos. Cristo entonces a estos testigos escogidos les prometió de su Espíritu Santo. Y era tan necesario el Espíritu Santo, hermanos, porque esto es lo que iba a asegurar la integridad y la confiabilidad del testimonio que ellos iban a dar, tanto en proclamación de manera oral como de manera escritural. Entonces nosotros vemos varias veces, hermanos, palabras del Señor Jesucristo. Antes de despedirse de sus apóstoles, Jesús entregó muchas frases que tienen que ver con esto. Juan capítulo 14, verso 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y ¿qué va a hacer? Y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cómo podemos, hermanos, esperar que unos hombres pecadores y puedan entregar el mensaje de Dios de una manera infalible e inerrante? Bueno, Dios prometió hacer esto por medio de su Espíritu, con la ayuda de su Espíritu. Capítulo 15, verso 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y vosotros daréis testimonio también. ¿Se dan cuenta?
Jesús está despidiendo y les dice, yo ya no voy a estar aquí. El mensaje no va a estar tan fresco en sus mentes ni en sus corazones. Mis palabras, lo que ustedes escucharon, pero no se preocupen. Yo les voy a enviar al Espíritu Santo y Él va a dar testimonio de mí. Él les va a hablar de nuevo y entonces ustedes darán testimonio de mí. Vemos nosotros, hermanos, aquí esta ayuda indispensable para estos hombres, hermanos, para poder escribir el Nuevo Testamento, el Nuevo Canon. Porque habéis estado, y Jesús les dice ¿qué? Porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿A quién le iba a dar y quiénes iban a tener este poder? ¿Cualquiera? No. Cualquier discípulo en el futuro, cualquier cristiano iba a poder escribir un libro inspirado. No. Esa obra el Espíritu Santo la iba a hacer con sus apóstoles que habían estado con él desde el principio. Por eso cuando escogen al nuevo, al reemplazo, dice, tiene que haber estado con nosotros desde el principio. Porque iba a ocupar la ayuda de esta promesa. Juan 16, versículo siguiente, capítulo 16, verso 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Fíjense, hermanos, Jesús no les dijo todo. No les enseñó todo de manera tan clara. Porque uno se pregunta después, ¿y de dónde sacó Pablo eso? O sea, Pablo interpreta los hechos de Jesús de una manera y saca una doctrina, pero ¿de dónde lo aprendió Pablo? ¿De dónde sacó eso? Entonces, ¿qué dice? Y aún tengo muchas cosas que deciros, pero no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se los hará saber. Entonces, ¿es nueva doctrina las palabras de Pablo? No, hermanos, son las palabras de Cristo. Pero no se las dijo. Sí, Jesús dijo que no iba él a decirles todo de manera directa, pero que les iba a continuar hablando y haciéndoles conocer cosas por medio de su espíritu a ellos. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Versículo 15, todo lo que tiene el Padre es mío, pero os dijo que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, en resumen, Jesús está diciendo dos cosas, hermanos, con todas estas frases. El Espíritu Santo va a venir y les va a enseñar. Les va a mostrar, les va a dar más revelación. Una revelación, no más revelación, ya no hay más revelación después de Jesús. ¿De qué les va a hablar? Les va a hablar del Señor, porque Él es la revelación completa, es la revelación plena. Y segundo, hermanos, que el Espíritu Santo les iba a recordar todas las cosas que Jesús dijo. ¿Saben ustedes cuánto tiempo pasó desde la ascensión de Jesús hasta que se escribió el primer libro del Nuevo Testamento? Tú sí, porque ya te lo dije en la semana. No, desde la ascensión de Jesús. Cuando Jesús se despide, Él va entre las nubes, se va entre las nubes. Desde que Él se fue hasta que se escribió el primer documento que tenemos en la Escritura. Para empezar, ¿saben cuál es el primer documento? El primer escrito del Nuevo Testamento. No, el primer escrito, hermanos, o sea, el Nuevo Testamento no está en orden cronológico, hermanos, ¿no? El primer documento escrito, hermanos, se considera que llegó alrededor de 20 años después de la ascensión de Jesús. Se escrituró el primer texto canónico del Nuevo Testamento.
Ese escrito, hermanos, es Tesalonicenses. 20 años después de que Jesús se fue. Hermanos, imagínese usted como apóstol, de ya de unos 50, 60 años, ¿no? Y ya pasaron 20 años. Hace 20 años que pasó de que la última vez que vieron a Jesús, en comenzar a escribir. Hermanos, no hay recuerdos que aguanten, o sea, que perduren de manera intacta. No hay manera de poder repetir las palabras de Jesús sin equivocación. La memoria de manera natural se va diluyendo, va tomando nuevos matices, nuestros recuerdos. Lo que usted recuerda de hace 20 años, hermanos, no se confíe, o sea, científicamente está comprobado de que los recuerdos se van modificando con los años. Entonces, 20 años, hermanos, no hay memoria que aguante para eso. Por eso el Espíritu Santo prometió Jesús que el Espíritu Santo sería el testigo de Cristo a los apóstoles al momento de